Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Nicolás Largacha y ahorita les voy a presentar sobre el tratamiento del abordaje del asma. Los invito primero que todo a que se inscriban a la página de Assembly, al canal de Assembly en YouTube, para que puedan ver los videos en cualquier momento. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Que anteriormente hemos dicho que había sido un DOTES, que sería la nemotecnia, la disnea, la opresión del pecho, la tos, la expectoración y las sibilancias. El método diagnóstico más importante es la espirometría. Se dice que la espirometría es de primera elección según las guías, la GINA, y lo que se mide es la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se tiene que tener la edad y la etnia del paciente y normalmente lo que se mide exactamente es la proporción entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Y si está por debajo de 0,7, tenemos ya un patrón obstructivo. Normalmente los pacientes ya crónicos, pacientes ya con asma grave, tienen patrones restrictivos. Y lo que se hace también es la prueba de broncodilatación, que es, se mide primero la espirometría pre-SABA, después se aplica SABA, 400 microgramos de salbutamol o terbutalina y se esperan entre 10 a 20 minutos para después hacer una otra espirometría después de SABA. Entonces, aquí tenemos cuáles son los márgenes de referencia y cuáles son los patrones para, digamos, hacer una confirmación diagnóstico de asma. Entonces, tenemos dos márgenes de referencia. Uno, un asmático que puede ser mayor de 0,7 o otro, un asmático con patrón obstructivo. Para eso se tiene que hacer una respuesta broncodilatadora, o sea, siempre se hace respuesta broncodilatadora después de mirar si hay patrón restrictivo, perdón, patrón obstructivo o si no hay patrón obstructivo. Da igual porque si tiene la sintomatología no podemos descartar el asma. Entonces, en el caso de personas que no tengan patrón obstructivo, pues simplemente se le hace una respuesta broncodilatadora. Si es positiva, se tiene en cuenta que hay un aumento de la capacidad vital forzada mayor al 12% o mayor a 12 mililitros, lo cual me hace un diagnóstico confirmatorio del asma. También, en cambio, si la respuesta broncohilatadora es negativa, pues no se puede descartar aún. Después se tiene que hacer una prueba de óxido nítrico, en las cuales si hay un aumento de 50 partes por billón, se hace un diagnóstico de asma. Entonces, tenemos otro que son los asmáticos con patrón obstructivo, que donde la respuesta broncodilatadora, pues, si es positiva, es fácil. Si hay aumento del 12, de la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio máximo en un segundo, perdón, pues simplemente se hace un diagnóstico de asma. En caso de que sea negativo, no se descarta, pero se hace la prueba con óxido nítrico que pues, tiene que dar mayor de 50 partes por billón. En caso de que sea negativo, se hace una prueba de provocación, perdón, se aplica un tratamiento y digamos con glucocorticoides y prednisona, porque ya tiene patrón obstructivo. Y si se hace el tratamiento con glucocorticoides y se normaliza el patrón obstructivo, o sea, ya no hay patrón obstructivo, pues digamos que hay un diagnóstico de asma. En cambio, si hay una persistencia del patrón obstructivo, se tiene que hacer una reevaluación. Al mismo tiempo, se van a hacer dos pruebas variables en las cuales variabilidad domiciliaria de flujo expiratorio, pues simplemente ya no se mide el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sino la PEF, y básicamente si sale mayor, un aumento mayor al 20%, se hace diagnóstico de asma. Si esta prueba no sirve, entonces es una prueba de broncocconstricción, que es una prueba de, digamos, de provocación. En caso de que salga positiva ante algún estímulo, ya sea alergeno, ya sea beta bloqueadores, pues simplemente se diagnostica asma. En caso que sea negativa, se hace una reevaluación. Normal, de pronto, esa patología no es la que tenga el paciente. Entonces, la prueba de broncoconstricción se hace con metacolina o histamina, que serían los directos, los que me provocarían sintomatología directa. Indirectos, adenosina monofosfato, manitol y solución salina hipertónica. Entonces, el volumen expiratorio máximo en un segundo eh, tiene que reportar una caída del 15%. En el caso, pues, en las pruebas broncoconstrictoras. El óxido nítrico, pues, simplemente me mide la inflamación eosinofílica, perdón.
Los niños, pues tenemos la proporción que en vez de digamos, un aumento mayor, perdón, una disminución menor de 70 eran los adultos, en ese caso tiene que haber una disminución menor al 80% o 85%, dependiendo de lo que, la sintomatología que tenga el paciente. La proporción tiene que dar un aumento mayor de 12% del volumen respiratorio forzado en un segundo y la provocación se hace con metacolina o ejercicio. Los niños son muy sensibles a tener asma por ejercicio. En cambio, con la prueba con óxido nítrico tiene que salir mayor a 35, en el caso de los adultos era 50, en los niños menores de 12 años. Y la espirometría se hace para control cada año. Entonces, debemos tener que los niños, la prueba de óxido nítrico tiene tres patrones. Un patrón que sigue mayor a 35 partes por billón, pues simplemente ya sabemos que hay una inflamación eosinofílica, ya sabemos que la sintomatología sea por alergenos, mala técnica, por malas dosis, mal control, y digamos, el descenso de glucocorticoides puede producir una recaída. Entonces, cuando no hay síntomas, puede recaer ese paciente y producir exacerbaciones. En caso de los pacientes que tengan entre 20 a 35 partes por billón, se tiene que mirar el contexto clínico, si tiene la misma sintomatología, si es alérgico, digamos, los factores genéticos, digamos, si hay síntomas a exposición de alérgenos, se tiene que mirar, reevaluar si es un asma o no tiene asma y adecuar la dosis de glucocorticoides. Hay buena adherencia, que se tiene que monitorizar siempre. Y si es menor de 20, pues simplemente que no es muy probable que haya inflamación eosinofílica. Sabemos que la inflamación eosinofílica básicamente es un asma grave, es un asma donde ya los eosinófilos ya están invadiendo el epitelio al mismo tiempo que los neutrófilos. Entonces se tiene que mirar otro tipo de diagnósticos en estos pacientes. Si hay síntomas, pues posiblemente hay otros diagnósticos y básicamente se tiene que adecuar una dosis de glucocorticoides. Pero también se tiene que hacer un estudio de la alergia, algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las asmas bronquiales y las exacerbaciones conyacentes son básicamente eh, probables de que los causen las alergias. Entonces, tenemos un estudio de alergias, pues normalmente se hace una prueba de PRIC, la hemoglobina E específica casi no se hace por el hecho de costo-beneficio, o la prueba de provocación, que normalmente tampoco se hace. Aunque en los niños sí se utiliza PRIC, hemoglobina E, para mirar cuánta cantidad de mastocitos, perdón, de linfocitos B van a verse sensibilizados. Entonces, para mirar la cantidad de inmunoglobulina E que hay en la sangre. Entonces, si es positivo y hay concordancia con la historia clínica, pues sí es una asma alérgica. Si no, pues simplemente se tiene que hacer una sensibilización sin relevancia clínica. Si es un estudio negativo, es una asma no alérgica, no atópica. Entonces se tiene que buscar otros factores desencadenantes, como dije, el frío, como dije, la polución, contaminación, etcétera. Y estas dos baterías estándar, esta es la que se utiliza en la GEMA, que es la guía española, y es básicamente los ácaros, los epitelios, las cucarachas, los pólenes y los hongos son los que más causan alergia, sobre todo los epitelios de perro y el gato. Entonces, para clasificar en el adulto debemos tener las cuatro clasificaciones, que las cuales son intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente grave. Los síntomas diurnos en el intermitente pues no están, en el persistente leve son mayor a 2 veces por semana, en el moderado síntomas a diario y el persistente grave pues ya es una persona que tiene varios episodios, varias exacerbaciones al día. Los alivios en el intermitente pues no se utiliza, del persistente en adelante se utilizan, sobre todo en los persistentes graves que se tiene que hacer varias veces al día. Si hay sintomatología nocturna, pues podemos decir que es poquita en los intermitentes. En cambio, más de 2 veces al mes serían persistentes leves y en el persistente grave pues ya sería muy frecuente. Hay limitación de actividad, pues intermitente para nada y de ahí en adelante ya hay limitación de actividad. Sobre todo los niños que pueden tener, perdón, sobre todo las personas que tienen asma por ejercicio, hay mucha limitación de actividad.
La función pulmonar, sobre todo volumen expiratorio forzado en un segundo, pues en intermitentes está normal, mayor 80%, persistente leve puede estar normal, mayor 80%, persistente moderada pues tiene un rango entre el 80 a 60 y el persistente grave pues la función pulmonar ya está muy comprometida, es menor al 60%. Las exacerbaciones normalmente intermitentes no tiene ninguna. Persistente leve pues tiene una o ninguna y persistente moderada dos o más al año y persistente grave de dos o más al año. Entonces debemos tener que hay una relación entre gravedad y el control del asma. Entonces, si tenemos un paciente con una gravedad leve, clínicamente decimos que es intermitente, que no es grave, y tiene un tratamiento adecuado, pues un paciente que se va a recuperar, que va a responder bien al tratamiento y va a disminuir el número de exacerbaciones. En cambio, si tenemos un paciente que tiene un asma complicada, pues simplemente eh, y tiene, digamos, un control malo, pues es un asma de difícil curación, pero de control difícil. Entonces, hay una clasificación bueno, la clasificación del asma, pues ya, del control del asma, pues se clasifica la gravedad del asma y se clasifica el control del asma. Entonces, las personas con asma bien controladas, pues normalmente no tienen síntomas diurnos, no hay limitación de actividades, tampoco nocturnos, y muchas veces no necesita medicación de rescate, que es la SABA. La función pulmonar está en el mayor, o sea, en el mejor valor teórico, y las exacerbaciones, pues prácticamente son ninguna. Parcialmente controlada, pues los síntomas nocturnos mayor da dos veces, limitación de actividades, pues puede ser cualquiera, síntomas nocturnos, despertares, pues también, y si necesitan ya medicación de alivio. Al mismo tiempo, pues tienen una función pulmonar menor a 80. Y la mal controlada, pues tiene más de 3 o igual a 3 de cualquier esta sintomatología. Y pues puede ser, y digamos las exacerbaciones son muy frecuentes, una en cualquier semana. Y el principal factor de riesgo, pues mal control, asistencia previa a uso y personas, esto es muy importante porque son personas que pueden tener un asma grave que puede ser letal. Si hay eosinófilos, pues básicamente ya es una inflamación crónica, el uso excesivo de SABAs, etcétera. Y siempre se tiene que determinar la gravedad antes del tratamiento. Se tiene que evaluar el control por medio también de test de control del asma, al mismo tiempo si el paciente siempre va a la consulta, y el control se tiene que hacer un mes después de cada tratamiento. Sobre todo en las personas embarazadas tiene que ser 4 semanas. Y pues ya sabemos que la gravedad, al mismo tiempo, para el tratamiento de las personas, se hacen en escalones, en el escalón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O en el caso de la gema, en el caso de la gina, simplemente son 5 escalones. Entonces, esa es la clasificación de la gravedad del asma cuando está bien controlada. Entonces, se tiene que mirar, el tratamiento se hace en escalón 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya luego se los explico. Entonces, estos son los test de asma que se utilizan. El ACT, que básicamente son preguntas del 1 al 5, donde el máximo puntuación es 25 y digamos 23 en menos, pues es asma no controlada. Y también está el ACQ, pues básicamente son puntuaciones que van más de 0.75, perdón, menos de 0.75 y más de 1.50. Entonces, la clasificación del niño, pues ya es un poquito más diferente, ya simplemente son dos fases, que es la episódica y la persistente, donde hay episódica ocasional frecuente, episódica y persistente moderada y grave. Entonces ya depende de los episodios, los síntomas de intercrisis, normalmente son asintomáticos los episódicos, el- los persistentes pues ya tienen síntomas en intercrisis, o sea, tienen la sintomatología del asma, de las exacerbaciones. Y los episodios son muy frecuentes, obviamente, los persistentes. Las sibilancias, ya se escuchan las sibilancias con esfuerzos intensos cuando usted le dice al paciente que inhale y exhale fuerte. Entonces, cuando hay, digamos, cuando hay la parte de la aspiración, pues se hace con esfuerzos intensos. Cuando el paciente está a esfuerzos intensos, nosotros podemos auscultar las sibilancias. En cambio, ya con persistente y grave, en moderada y grave, pues simplemente ya las podemos escuchar.
necesitan medicación de alivio. Los episódicos no necesitan medicación de alivio y los persistentes graves, pues sí ya necesitan medicación de alivio. Y la función pulmonar, pues es normal en los episódicos ocasionales y frecuentes y ya está comprometida en los persistentes moderados y graves. Entonces ya está. Entonces este es el cuestionario que se utiliza el CAN para los niños, que normalmente los niños de 14 años lo pueden contestar o si no los padres. Entonces aquí están las preguntas de las, digamos, las frecuencias de tos, frecuencias de sibilancias, etcétera. El tratamiento para, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Se usa para controlar y prevenir que las exacerbaciones y la pérdida de función. Si hay un buen control de exacerbaciones, tenemos un paciente con asma crónica que ya tiene daño epitelial y el cual tiene infiltrados eosinofílicos y neutrofílicos. Entonces se tiene que ajustar según el nivel de control. Y digamos hay dos tipos de medicamentos de control que son a diario, que son los glucocorticoides, antagonistas de receptores de leucotrienos, los LABA, los tiotropio y la antihemoglobina E, que es el omalizumab. Entonces, hay medicamentos de alivio que es el SABA y el bromuro de ipratropio, que es un anticolinérgico. Entonces, como les dije, el tratamiento de asma se tiene que hacer según los escalones. Entonces, en el escalón 1, los pacientes necesitan solamente SABA. El escalón 2 puede ser inhibidores de receptores de leucotrienos, perdón, y glucocorticoides dosis bajas. Ya de ahí en adelante se utilizan mayores dosis de glucocorticoides. Entonces, debemos tener, para esa clasificación, debemos tener la gravedad del paciente y asimismo poder clasificar el escalón 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Estas son las características de los beta-adrenérgicos y las características de los glucocorticoides. Entonces, las dosis más bajas son las que normalmente se utilizan en los glucocorticoides. En el escalón 1, se dice que es un asma intermitente. Entonces, puede ser, digamos, la primera elección es la terbutatalina o salbutamol, son las SABAs. Cuando hay sintomatología diurnas leves, no debe haber sintomatología nocturna, es una asma bien controlada y, digamos, si las personas quieren hacer ejercicio, deben utilizar SABA de 10 a 15 minutos antes. Aunque la GINA propone una nueva estrategia. La actualización de la GINA propone que se puede utilizar glucocorticoides a dosis muy bajas con formoterol. Ya hay medicamentos que los venden combinados y con budesonida más formoterol, que hace asimismo el mecanismo de control y de alivio, o si no, por separado, glucocorticoide con una SABA. En el escalón 2 tenemos el asma persistente leve. Entonces tenemos que la SABA y los glucocorticoides a dosis bajas son los que van a funcionar aquí, que son beclometasona, budesonida, ciclesonida, etc. Y la dosis recomendada es de 200 a 400 microgramos al día de budesonida o el equivalente a este. Hay un alternativo que son los inhibidores de receptores de leucotrienos o los antileucotrienos, Montelukast o Zafirlukast. En el escalón 3 tenemos ya un asma persistente moderada, mayor sintomatología, los glucocorticoides, pues dosis mínimas de 200 a 400, ya no se utiliza SABA, sino LABA, salmeterol, formoterol, bilanterol. No se debe utilizar la monoterapia, está demostrado que la LABA monoterapia disminuye la eficacia del tratamiento y básicamente se utiliza el budesonida formoterol como mecanismo de control y alivio, así mismo como en el asma persistente leve. La alternativa, según la GINA, digamos, para pacientes que no consienten las lavas, se puede utilizar inhibidores de receptores de leucotrienos o, en cambio, glucocorticoides a dosis medias. Tenemos también un asma persistente moderada, en donde se debe utilizar glucocorticoides a mayores dosis, a dosis medias, más LABA. La alternativa, en cambio, es la misma, básicamente inhibidores de receptores de leucotrienos o glucocorticoides a dosis media. Y en este caso, de ahí en adelante, ya se tiene que hacer una interconsulta con especialista. En el asma persistente grave, los glucocorticoides se tiene que dar de 2 a 4 veces al día más la LABA, o sea, son las dosis más altas.
En el cambio, si con este el tratamiento no es eficaz, normalmente se le añade inhibidores de receptores leucotrienos o teofilinas. Y en cambio, si hay una función pulmonar mayor a 70% de esta relación, mayor a 70%, pues se utiliza ya tiotropio la prueba de broncodilatadora. Si es una asma alérgica mal controlada, se le puede agregar omalizumab, o si es eosinofílica, mepolizumab. Entonces hay un asma también persistente grave, que es el asma más, digamos, que llega a urgencias, ya es una emergencia médica, cuando no hay control, a pesar de usar las altas dosis de glucocorticoides y lavas y los otros medicamentos, como los inhibidores de receptores leucotrienos. Ya se debe considerar el uso de glucocorticoides orales. ¿Por qué? Porque ya se tiene que ver que el costo-beneficio, los glucocorticoides van a funcionar y ya son pacientes candidatos para hacer termoplasia endobronquial, lo cual básicamente es dilatación por medio de calor de lo que son los bronquios, que es una técnica quirúrgica de alto riesgo. Entonces vamos a hablar de las exacerbaciones. Hay dos tipos de exacerbaciones: instauración lenta y instauración rápida. Los de lenta son de días a semanas, asimismo su respuesta a tratamiento es lenta. Y la instauración rápida es de menor de 3 horas. Normalmente estos pacientes de instauración lenta usan los medicamentos, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hacen, digamos, una respuesta rápida al tratamiento. Entonces son los pacientes, digamos, son las mayores causas de urgencias en la sala. Y normalmente se causan por mal control de infecciones y la respuesta al tratamiento es lenta. Entonces, aquí está la evaluación de la gravedad de la exacerbación. Ya una cosa es el asma como tal, y otra cosa es una exacerbación por el asma. Entonces tenemos que, depende de la sintomatología de la disnea, la frecuencia, los signos como frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, los signos como el uso de la musculatura accesoria, los tirajes, la sibilancia, nivel de conciencia, el pulso paradójico, la saturación de oxígeno, la función pulmonar y las presiones de oxígeno y las presiones de CO2, que normalmente se puede mirar aquí la hipercapnia. Digamos, los pacientes con crisis leves normalmente pueden hablar por párrafos, obviamente se aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca pues está normal, no hay tirajes, sibilancias presentes, nivel de conciencia está normal, no se mira pulso paradójico. En cambio, la saturación de oxígeno está mayor a 95. En las crisis moderadas graves, ya la disnea pues es moderada a intensa. Solamente pueden escucharse frases o palabras en caso de que sea intensa. La frecuencia respiratoria está mayor a 20 o a 30 en caso de que sea grave. La frecuencia cardíaca aumenta a 120, una taquicardia. El uso de musculatura accesoria está presente y las sibilancias están presentes. Al mismo tiempo que el nivel de conciencia pues está normal, son pacientes que responden bien y el pulso paradójico ya está presente. Hay un pulso paradójico, un aumento mayor de 10, perdón, una disminución mayor de 10 a 25 milímetros de mercurio. Digamos, la función pulmonar está disminuida, menor de 70, patrón obstructivo, y la saturación de oxígeno pues ya van a verse disminuida. Esa va a estar el rango entre 90 y 95. Entonces, ahorita tenemos que hay otro paciente que llega con parada respiratoria. La disnea está muy intensa, no habla, la frecuencia respiratoria pues es casi nula, ya hay bradicardia, pacientes en riesgo de muertes, el uso de musculatura accesoria pues ya es un movimiento paradójico toracoabdominal que se ve mucho en los niños, las sibilancias están, pues básicamente no se escuchan, el nivel de conciencia pues está disminuido, puede llegar el paciente inconsciente y el pulso paradójico pues también. Al mismo tiempo, la saturación es menor de 90 y ya se ven patrones que pueden indicar en los gases arteriales que pueden indicar de una hipercapnia. Entonces, los factores de riesgo para que se llegue a un asma con parada respiratoria son los episodios previos de ingreso a UCI, hospitalizaciones frecuentes, múltiples consultas, trastornos psicológicos y psiquiátricos, comorbilidad cardiovascular, abuso de agonistas y instalación súbita de la crisis. Hay pacientes sin control periódico de su enfermedad también, que son muy importantes, que el paciente no controlado normalmente puede llevar a un asma de riesgo vital. ¿Para cómo se aborda el asma? Pues simplemente se aborda en dos fases, en la fase estática y la fase dinámica.
donde la fase estática es la exploración inicial que confluye la anamnesis, la exploración física, las funciones pulmonares con patrón obstructivo, saturación de oxígeno dependiendo del tipo de gravedad y otros según la indicación. Entonces, tenemos los dos tipos de crisis. Entonces, donde está la crisis leve, la crisis moderada grave y la parada cardiorrespiratoria inminente. En cada una va a necesitar un tipo de tratamiento. Entonces, tenemos aquí los fármacos, se utilizan normalmente en las exacerbaciones, en los cuales salbutamol, los agonistas como aliviadores, el anticolinérgico también como un tipo de aliviador de salvamento, los glucocorticoides sistémicos y, digamos, otros tipos de medicamentos. En las exacerbaciones leves, pues normalmente no hay patrón obstructivo, se puede tratar desde la casa, obviamente con un buen entrenamiento del médico. Se utiliza SABA de 200 a 400 microgramos que confluyen en 2 o 4 inhalaciones cada 20 minutos de la primera hora. Después, en la segunda hora, ya se tiene que mirar si hay una buena respuesta, pues simplemente se lleva estas inhalaciones, se bajan las inhalaciones a 2 inhalaciones cada 3 a 4 horas. Si en 3 o 4, después de la tercera hora, la 4 horas no hay sintomatología, pues, y hay una buena capacidad pulmonar mayor a 80 del volumen expiratorio forzado en un segundo, pues ya no se debe utilizar, bueno, obviamente si hay tratamiento por el tema que es una enfermedad crónica, pero ya no se hace un tratamiento como con un SABA a tanta, digamos, no se utiliza un SABA de manera muy frecuente, solamente como salvamento. En este caso se debe considerar glucocorticoides sistémicos y si no hay solución, solamente con SABA. Digamos, si se utilizan glucocorticoides sistémicos, si no hay solución con SABA, o si solamente o si hubo uso de glucocorticoides orales. En caso que se utilicen, pues, de 0.5 a 1 miligramo de prednisona por kilogramo por 5 a 10 días. En cambio, exacerbaciones moderadas a graves y que confluyen en patrón obstructivo, sí o sí administración de oxígeno, ya sea por cánula nasal, ya sea por mascarilla, donde se tiene que mantener una saturación entre 90 a 95. En este caso, el tratamiento de primera línea es SABA, se utiliza salbutamol más hipratropio, que serían 4 inhalaciones cada 10 minutos, 4 flush. En este caso, si se utiliza nebulizador, debe ser 2.5 miligramos de salbutamol a más 0.5 gramos de hipratropio. En este, en este caso, son pacientes que no pueden, digamos, usar inhaladores, se tienen que usar nebulizadores. Son pacientes que de pronto están inconscientes. En este caso se usa prednisona de 20 a 40 vía oral. En el caso de personas que no toleren vía oral, hidrocortisona 200 miligramos endovenosa. La fluticasona también se utiliza a 2 inhalaciones de 250 microgramos cada 10 a 15 minutos y también se puede utilizar la budesonida, 4 inhalaciones de 200 microgramos o nebulizadores en caso que el paciente esté inconsciente. Ya en parada respiratoria inminente, es una urgencia clínica en emergencia, se tiene que usar oxígeno, SABA más hipratropio de 10 a 20 inhalaciones, eh, hidrocortisona endovenosa 200 miligramos, ventilación mecánica, intubación en el que el paciente está totalmente inconsciente y directo a unidad de cuidados intensivos. Después de que el paciente sobreviva, bueno, que el paciente haya respondido bien al tratamiento inicial, se tiene que hacer una segunda evaluación y al mismo tiempo así va a ser el alta. Entonces, en este caso, se tiene, digamos, si hay un paciente con buena respuesta, digamos, a la primera o tercera hora se tiene que mirar la función pulmonar. Si es mayor a 60, ya está estable y si no tiene sintomatología, se le puede dar el alta, obviamente con las indicaciones de que se debe utilizar prednisona de vía oral de 40 a 60, entre 7 a 10 días, glucocorticoides más LABA y un plan de acción escrito, que normalmente, digamos, dependiendo del tipo de asma que tenga el paciente, si es alérgico, la vivienda, y se tiene que concertar la cita de control, se tiene que hacer un seguimiento muy frecuente de los que son estos pacientes. La mala respuesta, digamos si el paciente después de mirar las funciones pulmonares cada 30 minutos, saturación de oxígeno y que todavía tenga sintomatología, se considera un asma de mala respuesta si es menor a 60.
lo cual es un paciente sintomático. Por lo tanto, este paciente se tiene que hospitalizar. ¿Cómo? Todavía teniendo oxígeno ya en 40%, pero se tiene que lograr una saturación, perdón, en 40% si la saturación de oxígeno es menor a 92. Se usa salbutamol a 2.5 miligramos más cipratropio 0.5 nebulizador cada 4 a 6 horas, hidrocortisona endovenosa de 100 a 200 cada 6 horas o prednisona vía oral cada 12 horas. Entonces se tiene que considerar magnesio endovenoso. Entonces son pacientes que directamente salen de un asma con parada respiratoria, perdón, una exacerbación con parada respiratoria, o son pacientes que han tenido mala respuesta. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Los invito nuevamente a que se inscriban al canal de Assembly en YouTube. Ahí van a estar todos nuestros videos para que lo puedan en cualquier momento, en cualquier lugar. Espero que tengan una bonita tarde y mucha suerte.